Como bien sabemos, en una obra hablada o escrita, las piezas no tienen valor específico hasta entrelazarse. Aisladas pueden significar cualquier cosa, hasta que el escritor nos guía a un propósito determinado. Nos encontramos con el párrafo, la unión de varias oraciones. Va desde la sangría hasta el punto final. Existen diferentes tipos de párrafo. El ordinario, francés, alemán, español, de bloque y asimétrico. Existen dos tipos de sangría, la normal que se usa al comienzo y la colgante que se usa en las líneas consecutivas. Cuando hablamos de tipografía, la definimos como la representación gráfica del lenguaje. Estas se encuentran divididas en dos grupos, sans serif y serif, en resumen, con y sin adornos. Es importante que dentro de un diseño los textos sean legibles. Aquí es donde entra la legibilidad, que consiste en que los textos sean visibles y a su vez legibles. Jugando con las letras, palabras, oraciones, párrafos, la composición en su totalidad. Tanto en las letras como en las palabras debe existir un espaciado correcto para lograr que nuestros ojos fluyan por el texto sin dificultad. Debemos mencionar también la legibilidad. Esta consiste en que todo texto debe ser fácil de leer, enviar un mensaje sin mayor esfuerzo. Dentro del diseño editorial también existen los tonos y ritmos, también denominados valores y contrastes. Las letras gruesas dan lugar a bloques oscuros, a diferencia de las delgadas que forman espacios claros. Aquí también entran en juego las variantes la redonda, la negrita y la cursiva, que podemos encontrar en diferentes familias. También podemos encontrar la ultrafina, fina, semi-bold y ultra-bold. Últimamente, con el pretexto de la economía, los libros modernos son diseñados con un enfoque más utilitario, para aprovechar al máximo el papel y de esta forma ser más ecológicos. Esto implica que el tamaño de los caracteres debe ser proporcional a la forma del libro. Por último mencionaremos las columnas, una parte importante dentro de la diagramación usada comúnmente como un recurso estético, pero que a su vez otorgan mejor legibilidad. Estas deben ser aplicadas con cuidado, ya que su aparición excesiva puede dificultar la lectura. Existen dos tipos de sangría, la normal que se usa al comienzo y la colgante que se usa en las líneas consecutivas. Cuando hablamos de tipografía, la definimos como la representación gráfica del lenguaje. Estas se encuentran divididas en dos grupos, sans serif y serif, en resumen, con y sin adornos. Es importante que dentro de un diseño los textos sean legibles. Aquí es donde entra la legibilidad, que consiste en que los textos sean visibles y a su vez legibles. Jugando con las letras, palabras, oraciones, párrafos, la composición en su totalidad. Tanto en las letras como en las palabras debe existir un espaciado correcto para lograr que nuestros ojos fluyan por el texto sin dificultad. Debemos mencionar también la legibilidad. Esta consiste en que todo texto debe ser fácil de leer, enviar un mensaje sin mayor esfuerzo.
Dentro del diseño editorial también existen los tonos y ritmos, también denominados valores y contrastes. Las letras gruesas dan lugar a bloques oscuros, a diferencia de las delgadas que forman espacios claros. Aquí también entran en juego las variantes la redonda, la negrita y la cursiva, que podemos encontrar en diferentes familias. También podemos encontrar la ultrafina, fina, semi-bold y ultra-bold. Últimamente, con el pretexto de la economía, los libros modernos son diseñados con un enfoque más utilitario, para aprovechar al máximo el papel y de esta forma ser más ecológicos. Esto implica que el tamaño de los caracteres debe ser proporcional a la forma del libro. Por último mencionaremos las columnas, una parte importante dentro de la diagramación usada comúnmente como un recurso estético, pero que a su vez otorgan mejor legibilidad. Estas deben ser aplicadas con cuidado, ya que su aparición excesiva puede dificultar la lectura. Existen dos tipos de sangría, la normal que se usa al comienzo y la colgante que se usa en las líneas consecutivas. Cuando hablamos de tipografía, la definimos como la representación gráfica del lenguaje. Estas se encuentran divididas en dos grupos, sans serif y serif, en resumen, con y sin adornos. Es importante que dentro de un diseño los textos sean legibles. Aquí es donde entra la legibilidad, que consiste en que los textos sean visibles y a su vez legibles, jugando con las letras, palabras, oraciones, párrafos, la composición en su totalidad. Tanto en las letras como en las palabras debe existir un espaciado correcto para lograr que nuestros ojos fluyan por el texto sin dificultad. Debemos mencionar también la legibilidad. Esta consiste en que todo texto debe ser fácil de leer, enviar un mensaje sin mayor esfuerzo. Dentro del diseño editorial también existen los tonos y ritmos, también denominados valores y contrastes. Las letras gruesas dan lugar a bloques oscuros, a diferencia de las delgadas que forman espacios claros. Aquí también entran en juego las variantes la redonda, la negrita y la cursiva, que podemos encontrar en diferentes familias. También podemos encontrar la ultrafina, fina, semi-bold y ultra-bold. Últimamente, con el pretexto de la economía, los libros modernos son diseñados con un enfoque más utilitario, para aprovechar al máximo el papel y de esta forma ser más ecológicos. Esto implica que el tamaño de los caracteres debe ser proporcional a la forma del libro. Por último mencionaremos las columnas, una parte importante dentro de la diagramación usada comúnmente como un recurso estético, pero que a su vez otorgan mejor legibilidad. Estas deben ser aplicadas con cuidado, ya que su aparición excesiva puede dificultar la lectura.
Tanto en las letras como en las palabras debe existir un espaciado correcto para lograr que nuestros ojos fluyan por el texto sin dificultad. Debemos mencionar también la legibilidad. Esta consiste en que todo texto debe ser fácil de leer, enviar un mensaje sin mayor esfuerzo. Dentro del diseño editorial también existen los tonos y ritmos, también denominados valores y contrastes. Las letras gruesas dan lugar a bloques oscuros, a diferencia de las delgadas que forman espacios claros. Aquí también entran en juego las variantes la redonda, la negrita y la cursiva, que podemos encontrar en diferentes familias. También podemos encontrar la ultrafina, fina, semi-bold y ultra-bold. Últimamente, con el pretexto de la economía, los libros modernos son diseñados con un enfoque más utilitario, para aprovechar al máximo el papel y de esta forma ser más ecológicos. Esto implica que el tamaño de los caracteres debe ser proporcional a la forma del libro. Por último mencionaremos las columnas, una parte importante dentro de la diagramación usada comúnmente como un recurso estético, pero que a su vez otorgan mejor legibilidad. Estas deben ser aplicadas con cuidado, ya que su aparición excesiva puede dificultar la lectura. Tanto en las letras como en las palabras debe existir un espaciado correcto para lograr que nuestros ojos fluyan por el texto sin dificultad. Debemos mencionar también la legibilidad. Esta consiste en que todo texto debe ser fácil de leer, enviar un mensaje sin mayor esfuerzo. Dentro del diseño editorial también existen los tonos y ritmos, también denominados valores y contrastes. Las letras gruesas dan lugar a bloques oscuros, a diferencia de las delgadas que forman espacios claros. Aquí también entran en juego las variantes la redonda, la negrita y la cursiva, que podemos encontrar en diferentes familias. También podemos encontrar la ultrafina, fina, semi-bold y ultra-bold. Últimamente, con el pretexto de la economía, los libros modernos son diseñados con un enfoque más utilitario, para aprovechar al máximo el papel y de esta forma ser más ecológicos. Esto implica que el tamaño de los caracteres debe ser proporcional a la forma del libro. Por último mencionaremos las columnas, una parte importante dentro de la diagramación usada comúnmente como un recurso estético, pero que a su vez otorgan mejor legibilidad. Estas deben ser aplicadas con cuidado, ya que su aparición excesiva puede dificultar la lectura. También podemos encontrar la ultrafina, fina, semi-bold y ultra-bold. Últimamente, con el pretexto de la economía, los libros modernos son diseñados con un enfoque más utilitario, para aprovechar al máximo el papel y de esta forma ser más ecológicos. Esto implica que el tamaño de los caracteres debe ser proporcional a la forma del libro. Por último mencionaremos las columnas, una parte importante dentro de la diagramación usada comúnmente como un recurso estético, pero que a su vez otorgan mejor legibilidad. Estas deben ser aplicadas con cuidado, ya que su aparición excesiva puede dificultar la lectura.
También podemos encontrar la ultrafina, fina, semi-bold y ultra-bold. Últimamente, con el pretexto de la economía, los libros modernos son diseñados con un enfoque más utilitario, para aprovechar al máximo el papel y de esta forma ser más ecológicos. Esto implica que el tamaño de los caracteres debe ser proporcional a la forma del libro. Por último mencionaremos las columnas, una parte importante dentro de la diagramación usada comúnmente como un recurso estético, pero que a su vez otorgan mejor legibilidad. Estas deben ser aplicadas con cuidado, ya que su aparición excesiva puede dificultar la lectura.